Comenzamos. El tema de hoy es correlaciones de mercado. ¿Qué sucede? No sé si todos saben, o bueno, los que tengan más tiempo trabajando con nosotros, saben que cada 15 días se les envía un informe de commodities. Este informe de commodities brinda oportunidades ya sea en el oro, en el café, en el petróleo, en varios. El tema es también detectar oportunidades en base a las correlaciones que pueden existir de los instrumentos, en este caso de los commodities. Vamos a ver petróleo, oro, plata, cobre y bueno, todos estos relacionados con el dólar americano. Pero primero, la gran pregunta, ¿qué son las correlaciones? Porque si no entendemos eso, no podemos partir. No sé si muchos conocen esta típica regla muy usada que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, que es lógico, ¿no? Nadie busca una rentabilidad, arriesgarse un montón para tener una rentabilidad mínima. Entonces, ahí hay una correlación. Eso indica que si aumenta una variable, la otra variable debería también aumentar. No suele aumentar de uno a uno, eso ya es un factor de correlación. A veces que aumenta más o a veces que aumenta menos en proporción del aumento de esta primera variable. Sean correlaciones positivas o negativas. Una positiva es el ejemplo que acabo de dar, o una negativa sería totalmente lo contrario, que cuando aumente una, la otra disminuya. ¿Correcto? Es muy sencillo. Si tienen algunas consultas, me la hacen saber y profundizo más en el tema de qué son las correlaciones, pero me parece que queda claro con el ejemplo. La primera correlación de mercado que vamos a ver es con el dólar canadiense y el petróleo de WTI. Como saben, el petróleo es un commodity muy negociado. Muchos países que producen petróleo y mantienen reservas masivas de él tienden a beneficiarse cuando hay incrementos en este commodity, en este caso en el WTI, no en el Brent, ojo, en el WTI. El Brent lo vamos a ver más adelante. Uno de estos países que se beneficia cuando sube el precio del WTI es Canadá, ya que Canadá es uno de los mayores productores de petróleo y es el segundo en reservas a nivel mundial. Dato importante. Esto lo hace dependiendo porque dependiendo de este commodity. También vemos cuando el WTI tiende a caer, que últimamente todo este año lo hemos visto claramente con una tendencia a la baja, vemos cómo el tipo de cambio, ojo, el tipo de cambio tiende a subir, el dólar canadiense tiende a subir. ¿Por qué? Porque simplemente el dólar canadiense se desvaloriza, pierde valor frente al dólar, por eso aumenta el tipo de cambio. Para que vean en mayor detalle, así está compuesto el mapa de exportaciones de Canadá, siendo los principales drivers el dólar index, que es o sea, concordemos que son dos pares de divisas, uno es el dólar, y obviamente cuando hay un fortalecimiento del dólar, esto va a tender a aumentar. Entonces, si, si vemos una subida de las tasas de referencia de Estados Unidos, obviamente esto se va a reflejar en el dólar canadiense, el tipo de cambio va a subir, como pasa también en el peso chileno, seguro también el peso uruguayo y en el dólar sol. El otro driver importante es el petróleo, como les venía comentando, ya que 13% del petróleo crudo es importado por esa economía. También vemos eh, gas de petróleo, petróleo refinado. Si vamos sumando, suma más de 20% de la economía. Uy, me indican que tienen problemas con el audio, con las diapositivas. Por favor, confírmemelo. Por favor, confírmeme el audio y las diapositivas. Me indican que está todo ok.
En todo caso, si tienen algún problema, comuníquense con los clientes de Perú. Pueden comunicarse con la mesa de ayuda al 709-2362. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Otro ítem o driver importante es la economía canadiense. De todas maneras, estamos hablando de la política monetaria que podría tener Canadá y las exportaciones. En este caso, como vemos, es el petróleo. Y así es el movimiento que hace el dólar canadiense frente al WTI. Mientras vemos que un WTI tendió muy fuerte a la baja, vimos como un petróleo, un WTI al alza. Ok, me indican que hay varios que tienen problemas. Espérenme un segundo. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Por favor, confírmeme que ahora sí se pueda ver y escuchar correctamente. Ahora sí, buenísimo. Bueno, les hablaba, vamos a retroceder un poco para los que perdieron las anteriores imágenes. La principal es esta, donde vemos el mapa de las exportaciones de Canadá y cómo los drivers que le pegan a esta divisa, a este tipo de cambio, es el dólar index, en sí el dólar estadounidense, el petróleo, que es lo que más importa, lo que más tiene reservas, como les había comentado, y la economía canadiense, que ya va de la mano de la política monetaria, de la balanza comercial y demás. Y acá les mostraba en el gráfico, en colores azules y rojos, cómo fluctuaba el WTI. Vemos que claramente tiende a la baja, incluso hay un cruce bien marcado por la época de diciembre de 2014, y viceversa, ¿no? Como el dólar canadiense tiende a la alza. Si se dan cuenta, no es una correlación perfecta, ¿no? No correlaciona de uno a uno, pero sí los días que han caído el petróleo, ha subido el tipo de cambio. Entonces, hoy por hoy, cuando a ustedes les llegue el reporte de commodities, van a poder tener sobre todo el view del Departamento de Estudios de Mercados y van a poder saber cuál es el view, si es a la baja o la alza, y por ende podrán revisar operaciones en estas monedas commodities que correlacionen con estos instrumentos. Esta es básicamente la idea de este webinar. Por otro lado, también tenemos el dólar rublo ruso y el petróleo Brent. Con Canadá vimos el WTI, que es el petróleo que suele usar el lado occidental. El lado oriental o europeo usa más que nada el Brent. Y como sabes, en los últimos años Rusia ha sido frecuentemente descrita como la superpotencia energética, ya que Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, es la segunda mayor reserva de carbón, perdón, y la octava mayor reserva de petróleo. Es el segundo exportador de petróleo del mundo, por ello el total de los ingresos del país, cerca del 50% provienen del crudo. Haz una idea, o sea, le pega casi directamente cualquier fluctuación del petróleo. La misma dinámica. Los drivers va a ser obviamente el dólar, porque estamos viendo un dólar rublo. El petróleo Brent, como se encuentra, es 32% de, el de las exportaciones son el crudo del petróleo, 13% es el gas de petróleo, básicamente estamos hablando de un 45%, si es que no hay por ahí otros derivados de petróleo que también le peguen. Es totalmente importante, o sea, es una economía altamente dependiente del Brent. Y no por ello esta gráfica es totalmente coherente. Vemos como en la gráfica anterior del dólar canadiense, vemos como un WTI, perdón, un Brent, en este caso, de colores rojo y azul, hace un cruce a la baja por los meses de noviembre, enero, y viceversa, como un tipo de cambio, un dólar rublo ruso, tiende totalmente al alza.
Y como les decía, las correlaciones acá no son perfectas, no son de uno a uno, pero sí nos pueden dar oportunidades según los views de mercado. Vemos otro caso también que pasa mucho con el peso mexicano, que lo venimos recomendando en estos últimos días. El peso mexicano, aparte de correlacionar con el petróleo, también correlaciona con la plata. Y bueno, es que no me sorprende, ya que si yo veo el top 20 de países que producen plata, vemos en primer lugar, bueno, esta data es del 2014, la data más actualizada que encontré. El primer lugar fue México. Y antes había revisado la del 2013 y vi que México exactamente se mantiene como primer productor. El segundo es Perú. Tercero, China, que es muy probable que en estos tiempos vaya retrocediendo. También está Australia, Chile en quinto lugar. Chile que también es un país commodity. Rusia en séptimo. Y ahí más o menos vamos viendo. Pero lo importante acá es que México está primero. Por ello eh, es lógico que fluctuaciones en la plata le pegue a México. En resumen, si vemos la plata, cómo se mueve, vamos a ver el comportamiento totalmente inverso con el dólar peso mexicano. Hoy por hoy me parece que no están incluyendo en el informe commodities el tema de la plata, pero sabemos que la plata correlaciona con el oro. Y ese sí está incluido en el informe commodities. Y vemos que el view de mercado es bajista para el oro. Bueno, si quieren saber más de este informe commodities que tanto les menciono, les comento que después de este webinar a la 1 de la tarde, que es la 1 de la tarde en hora Perú, 3 de la tarde Chile y Uruguay, a las 2 hora Perú va a haber el webinar de informe commodities. La idea es que los clientes de Chile y Uruguay que quieran conectarse a ese webinar de informe commodities pueden hacerlo a las 4 de la tarde hora Chile, Uruguay, y los clientes de Perú a las 2 de la tarde seguido este webinar. Otra divisa commodity es el australiano dólar. Vemos a un australiano que es uno de los mayores productores mundiales de oro y sus exportaciones representan el 50% de los commodities, incluyendo metales preciosos. Estos commodities representan gran parte del PIB de Australia. El mismo caso, ¿no? Una economía al cual le pega bastante las fluctuaciones en el oro. Vimos, este también es el mapa de las exportaciones de Australia. Se repite también la imagen de los principales drivers, obviamente va a ser el dólar, materias primas y la economía australiana. Vemos acá los principales productores de oro en el 2013, China en primer lugar, Australia en segundo, y concordamos que Australia es una economía chica, ¿no? Entonces es obvio que cualquier fluctuación que haya en el oro le va a pegar no necesariamente de uno a uno, pero sí hay un comportamiento similar. Acá vemos cuando sube el oro, sube el australiano dólar. Cuando cae el oro, tiende a caer el australiano dólar. Son comportamientos muy similares. Si se dan cuenta, acá hubo un cruce, ¿no? Con respecto al oro. Acá me dirán, pero Johan, ¿no se está cumpliendo la correlación? Sí, pues es que a veces la correlación no es de uno a uno, no indica que cuando fluctúe uno, el otro lado también va a fluctuar uno. No necesariamente sea así. Las correlaciones también, concordemos que no sean al 100% de las veces. Vemos que un cobre retrocede y no necesariamente un peso chileno hace una corrección importante. Y bueno, esta es la siguiente correlación, justo la que le mencionaba, el dólar peso chileno frente al cobre. Ya que después del hierro, el aluminio, el cobre es el metal de mayor uso en el mundo. Además, es el más utilizado en los sectores de marcado carácter cíclico. También es una forma de medir la economía, ¿no? Cuando tenemos una economía mundial expansiva, se ve que este insumo, el cobre, que es usado básicamente en las construcciones también, aumenta su valor. Esta es la matriz de exportaciones de Chile. De nuevo,
los principales drivers, uno, el dólar index, el cobre. Vemos el 34% de las acciones de cobre en bruto y de cobre. 17% de cobre, o sea, estamos hablando aproximadamente un 50% de la economía. De las exportaciones son el cobre. Es muy dependiente de este commodity. Por eso que siempre nosotros cuando se les envía un informe de mercado relacionado al dólar peso chileno, además de la política monetaria que pueda tener este país, se les da un pequeño view de la tendencia que está haciendo o los movimientos que están teniendo el cobre. Y lo podemos ver esto en un gráfico. Vemos cómo el cobre en colores azules y rojos tiende a caer y el tipo de cambio, el dólar peso chileno, tiende a subir, que es básicamente con lo que les decía. Como verán, hemos visto varias divisas, hemos visto con qué commodity correlacionan, ya que son divisas commodities, y la idea es que ustedes se puedan conectar a las 2 de la tarde hora Perú o 4 de la tarde hora Chile, Uruguay, al siguiente webinar que es el informe de commodities y pueden aprovechar ya sea oportunidades en los commodities o en las divisas commodities. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su asistencia. Disculpen por los problemas técnicos que se solucionaron rápidamente, felizmente. Y nos vemos en el siguiente webinar. Saludos para todos los clientes de Forex Chile, Forex Perú y Forex Uruguay. Gracias totales.